Continuamos, amigos, con más de cómo vamos a través de la señal de eutv.net y seguimos conversando con Francisco Castro, vocero de Súmate, y habíamos dejado pendiente un tema, una interrogante antes de irnos a la pausa, y tiene que ver con el reconocimiento que hace el doctor Giordani a propósito de el uso un poco abusivo. Además, él reconoce que se utilizaron grandes cantidades de dinero para apoyar una campaña electoral, tanto la de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro. Desde el punto de vista legal, eso que implica el reconocimiento que hace también hombres como Velázquez Alvaray, como Aponte Aponte, del uso del Estado para favorecer a una parcialidad política, o de los recursos del Estado, mejor dicho, para favorecer una parcialidad política. Eso podría dar pie tanto en instancias nacionales como en internacionales, pues para hacer algún tipo de cuestionamiento acerca de nuestro sistema electoral, acerca de los resultados incluso electorales. O Súmate, ¿cómo ve estos reconocimientos, estas confesiones que hace Giordani? En efecto, nosotros desde Súmate y a lo largo de los últimos años hemos observado cómo los procesos electorales que se siguen en el país, se llevan a cabo con una brutal o exagerada violación de las leyes electorales, y en este caso particular con unos elementos de ventajismo importante y de uso de recursos del Estado. No es necesario la confesión del ministro Giordani para que los ciudadanos nos hayamos dado cuenta cómo aquí se utilizan todos los recursos del Estado, de las instituciones del Estado, los autobuses, los mecanismos de intimidación a través del Estado para realizar campaña electoral. En las últimas elecciones, incluso la Unidad Democrática introdujo un recurso entre el Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo denunciando esos elementos de intimidación y de ventajismo. Nosotros desde Súmate hemos dirigido considerable cantidad de cartas al Consejo Nacional Electoral exigiéndole que regule o que evite la utilización de recursos del Estado en el marco de las campañas electorales, y el Consejo Nacional Electoral se ha colocado de espaldas a estas denuncias. En efecto, es bastante grave porque eso afecta la transparencia de la democracia, la transparencia de las elecciones, la legitimidad de los funcionarios electos. Y en ese sentido, pues esta revelación que este funcionario Giordani le hace al país, solamente lo que hace es confirmar un hecho cumplido que ya los ciudadanos tenían bastante claro, y desde Súmate tenemos ya bastantes años denunciando. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Oye, que este Consejo Nacional Electoral actual está recibiendo una confirmación de que han hecho mal en toda su gestión, de que no han podido hacer valer la ley y la justicia en Venezuela al evitar que estas irregularidades se sucedan. Entonces, el llamado de nuevo es a que aprovechemos esta coyuntura de que se están intentando sustituir estos rectores del Consejo Nacional Electoral para sustituirlos con unos rectores que efectivamente puedan evitar que en el futuro sigan sucediendo estas situaciones de ventajismo, de intimidación, de uso de los recursos del Estado para la realización de campañas. Y esto, pues, como se ha venido sucediendo, violando la Constitución y la ley. Ahora, tú hablabas un poco de cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas nacionales e internacionales al respecto. Bueno, en efecto, caemos de nuevo en el tema del Tribunal Supremo de Justicia. Este Tribunal Supremo de Justicia ya ha negado constantes recursos de la sociedad civil y de las organizaciones políticas acerca de la inconstitucionalidad o de la ilegalidad del uso de recursos del Estado, del uso de cadenas, del uso de la canal de difusión pública para la realización de campaña electoral. Y este Tribunal Supremo de Justicia también debe ser sustituido. Son 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cuyos suplentes están actualmente ejerciendo también inconstitucionalmente esos cargos. Todos deben ser sustituidos por 11 magistrados que verdaderamente puedan hacer cumplir la ley y la Constitución para evitar que este tipo de cosas puedan seguir sucediendo en el futuro y poder tener un sistema democrático que efectivamente permita que los ciudadanos se expresen, escojan sus autoridades en igualdad de condiciones, que tengamos unas autoridades electas que verdaderamente gocen de la legitimidad
de sus mandatos al ser electos por una mayoría que efectivamente no se encuentra presionada o que no se encuentra sugestionada por el uso de enormes cantidades de dinero en campañas electorales. Ahora, ¿esto es un problema jurídico, técnico, o es un problema que se tiene que resolver de manera política? Y escapa un poco, tal vez, a lo que, incluso a lo que pudieran en un momento determinado decir las leyes, y tiene que haber otro tipo de acuerdos, a otra instancia, dada la crisis que se está viviendo en el país. Bueno, en efecto, el problema, como tú dices, es un problema de orden global. Es decir, tiene algunos elementos jurídicos, tiene algunos elementos políticos, tiene algunos elementos de participación, de cómo la gente debe pues involucrarse en la participación y en la contraloría de todas estas situaciones. Y ahí es donde está, digamos, el centro de la grave crisis actual que vivimos. Tenemos un gobierno que no goza de la legitimidad de los ciudadanos para las acciones que está cometiendo, pero tampoco tiene, digamos, un marco de legalidad, o sea, no se ampara efectivamente dentro del marco de la Constitución. Tampoco tiene una legitimidad, pues, desde el punto de vista del cumplimiento de sus deberes y de sus obligaciones en el marco del cumplimiento de derechos humanos a nivel internacional, y ese contexto hace que tengamos una grave crisis política que, sumada a la económica y a la social, hace muy difícil la convivencia pacífica y la convivencia política en el país. ¿Cómo podemos superar esto? Efectivamente se requiere la participación de la gente, se requiere que se dé un diálogo nacional, se requiere que se cumpla con la Constitución y la ley, y se requiere que podamos efectivamente en el marco de las instituciones poder resolver los problemas. Requerimos nombrar 3 rectores del Consejo Nacional, 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Contralor General de la República tiene más de 4 años sin haber un titular de la Contraloría General de la República desde que falleció el antiguo Contralor. Sí. En diciembre se vencen los lapsos de periodo de la fiscal y la defensora del pueblo, que en esta coyuntura además se han colocado de espaldas a los ciudadanos, violando también la Constitución y la ley. Tiene que haber toda una renovación de los poderes públicos, toda una renovación de las instituciones para que, en el marco de la democracia, en el marco de la institucionalidad, podamos pues dirimir los problemas políticos del país, los problemas sociales del país, y poder avanzar hacia una transformación democrática, hacia una reinstitucionalización del país y hacia un futuro de progreso donde, pues, en el marco de la democracia y de las instituciones podamos resolver estos graves problemas. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Castro, vocero de Súmate, por habernos dado estos minutos aquí a Cómo Vamos. Gracias a ustedes, Unai. En general, sí, nosotros en la página web de Súmate, www.sumate.org, está toda la información sobre el proceso de sustitución de los rectores del Consejo Nacional Electoral y del 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y pues a través de la cuenta de Twitter @Súmate podemos responder todas las interrogantes que tengan a bien realizarnos. Bueno, vamos a estar muy pendientes entonces de la información que transmitan allí. Desde luego es bueno saber tener este canal de comunicación con ustedes a través de su página web. Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Cómo Vamos a través de la señal de eutv.net. Ya venimos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.